El último tema de la doctrina cristiana que trata el apóstol Pablo en el libro de Romanos lo encontramos en el capítulo 15, desde el verso 22 y todo el capítulo 16. Se trata del tema de la ofrenda, en primer lugar para los santos. Jesús dijo: siempre habrá pobres entre vosotros. Y el apóstol Pablo, consciente de la urgente necesidad de los hermanos pobres en Jerusalén, se dedicó en medio de las iglesias cristianas del mundo gentil a recoger una ofrenda para ellos. Y dice que se debe orar a Dios y colaborar para que esta ofrenda sea abundante, pues la ley de la economía de Dios es esta: el que más recogió no le sobró, y el que recogió menos no le faltó, porque la abundancia de uno suplió la escasez del otro. El apóstol Santiago, también explicando sobre este tema, dice que si vemos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos nuestro corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea que la ofrenda debe tener un uso específico, que es el contribuir para suplir las necesidades de los demás hermanos en la fe. Pero otra destinación clara que el apóstol Pablo explica en este capítulo 16 es la ofrenda para aquellos que trabajan en la obra de Dios. Pues él en otros pasajes, en otras de sus cartas, escribe que en el Antiguo Testamento está dicho: no pondrás bozal al buey que trilla. No porque Dios no tenga cuidado de los bueyes, sino porque en este pasaje quiere mostrar el cuidado que tiene Dios para con todos aquellos que trabajan en las obras de Dios. Pues si alguno es bendecido por la predicación espiritual, por el ruego, por la administración, por la oración, por la consejería que los siervos de Dios hacen por él, entonces no es gran cosa que participe económicamente con una ofrenda para suplir las necesidades de todos aquellos que se dedican a la predicación del Evangelio. Pues si en el mundo se necesitan profesionales de la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura, de la electricidad y de otros tantos servicios, con mucha mayor razón se necesitan personas que se dediquen a la enseñanza del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se ocupa de la vida espiritual, moral y eterna de todos aquellos que tienen la dicha de escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. En el capítulo 16 vemos una lista de personas que merecían ser dignas de recibir una ofrenda porque se dedicaron a la obra de Dios. Tal es el caso de la diaconisa Febe, o de Priscila, o de Aquila, que dice el apóstol Pablo eran colaboradores en el Evangelio de Cristo Jesús. Por supuesto, dice en el capítulo 16, versos 18, que debemos de tener mucho cuidado con aquellos que, fingiendo ser obreros de Dios, no son sino lobos rapaces, personas que no sirven al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras lisonjeras y suaves tan solo buscan engañar a los ingenuos, y que no andan detrás del Evangelio, sino detrás de las riquezas. Pero esto no es excusa para que se ofrende para los verdaderos siervos de Dios. Toda obra que se quiere construir y expandir necesita recursos, y la manera de conseguir los recursos es con la contribución voluntaria y de corazón que todos nosotros hacemos a la predicación, al Evangelio y a la construcción de la obra de Dios en el